buenos días a todos, siéntanse cómodos, siéntanse bienvenidos a su programa favorito, Al Derecho y al Revés. Es un gusto vernos de nuevo y espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Agradecemos la atención prestada y el apoyo dado a las anteriores sesiones. Es para mí, mis compañeros, un gusto vernos de nuevo y platicar con todos ustedes temas relevantes acerca del derecho, en donde no solo lo hacemos por gusto, sino también para crear un interés y un beneficio a todos ustedes actualmente. Bueno, el día de hoy venimos con el tema el derecho constitucional mexicano, en el cual consideramos que es un tema bastante relevante e interesante para todos ustedes. A continuación mencionaré los puntos relevantes que mis compañeros expositores les hablarán a lo largo de este podcast. Como número 1 tenemos el concepto de derecho constitucional, como número 2 es el concepto de constitución y como el número 3 procedimiento para reformar la Constitución, en el cual es un tema muy tocado actualmente, puesto que la situación que están viviendo nuestros hermanos latinos es realmente curiosa, específicamente hablando de Chile, puesto que ellos están en el proceso de la reforma total de la Constitución, en donde vemos mucha controversia y sin embargo vemos una visión más amplia acerca de este tema. Y bueno, como dice el dicho, si ves a tu vecino barbas cortar, pon las tuyas a remojar y no nos quedaría muy mal. Como número 4 tenemos las partes integrales de la Constitución, tanto dogmática como la orgánica. Como número 5 tenemos la rigidez constitucional. Como número 6 la inviolabilidad constitucional y como número 7 la supremacía constitucional. Ahora bien, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestros presentadores, iniciando con la licenciada Alma Silvia, quien nos hablará un poco de este tema y nos introducirá exitosamente a este podcast. Sin más preámbulos, sean bienvenidos. Primeramente, me gustaría empezar saludando a nuestra audiencia el día de hoy. Espero que todos estén muy bien. Es un placer poder compartir con todos ustedes esta información, que a la hora que sea que estén viendo este programa estén bien, estén sentados con un cafecito y disfrutando de esto. Por supuesto, y no está de más darnos un gusto y sentirnos relajados con nuestra familia en estos tiempos. Ahora sí, me gustaría empezar diciendo que el derecho constitucional es una importante rama de la ciencia jurídica y que para poder definir a este se necesita la explicación de las diversas materias que lo conforman. Seide nos dice que tiene por objeto la determinación de los órganos por medio de los cuales el soberano provee a las funciones estatales. Es decir, que entre estas materias está la legislación, la administración del ejército, etc. Pero cuéntanos, Merik, ¿tienes algo que agregar? Partiendo desde la distinción entre derecho público y derecho privado, y estimando que el derecho constitucional debería denominarse derecho del Estado, opino que aquel tiene por objeto la entidad estatal, y que su campo de estudio es el ordenamiento jurídico del Estado antiguo moderno, con particular consideración a la Constitución positiva del Estado. Pero esto es solo un comentario. Pasemos a mi compañero Ángel, que tiene más información acerca de esto. Hola, antes de comenzar, quisiera mandar un agradecimiento a aquellos cibernautas que nos escuchan y nos visualizan desde la comodidad de su casa, ya que, como es debido a la pandemia, es obligatorio que se encuentren en su casa para evitar más contagios. Y bueno, igual quisiera agradecerte a ti, Eric, por abrirme un espacio en esta mesa de discusión. Y me parece que para Santi Romano, el derecho constitucional es la Constitución misma, como ordenamiento supremo del Estado, sin el cual no puede existir. De esta forma, se puede entender que el derecho constitucional debe interpretarse más como una idealización o idea que tarea. Consigo el planteamiento de una institución o herramienta que sea capaz de interpretarla. Entonces mi pregunta es, ¿puede ser una diferente de la otra? Bueno, no es tanto como que sean diferentes, al contrario, son complementarios, ya que dependen uno del otro. Es decir, mientras el derecho constitucional plantea, la Constitución es la que se encarga de interpretar dicho planteamiento. Pero dejemos que Miguel nos cuente más acerca de eso. Gracias, espero que estén muy bien. Pues solamente les quería yo decir que Pietro Garofalo nos comenta que el derecho constitucional es una rama del derecho público y se encarga de estudiar a la organización del Estado, pero también estudia las relaciones que el Estado tiene con sus habitantes, por así decirlo.
Por supuesto, y estudiando un poquito más este tema me he encontrado que Leon Dagu, el famoso profesor de la Universidad de Burdeos, nos sostiene que el derecho público interno es quien agrupa y comprende las reglas del derecho que se aplican al Estado, considerando del mismo, así como también las obligaciones que se imponen en este Estado, y de igual manera las facultades o poderes de los titulares, así como la organización de todos estos, entendiendo así que todos estos agrupamientos se comprende como el derecho constitucional, en un sentido más amplio, porque puesto que dado caso contrario que en un sentido más estricto, que es reservado para designar las leyes constitucionales muy rígidas. Me gustaría agregar que para los juristas rusos el derecho constitucional soviético es una rama del derecho soviético cuyas normas legalizan la organización social y del Estado, determinan o instruyen el sistema de los principios de organización y actividad de los órganos estatales, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, y el sistema electoral del Estado soviético. Linares Quintana nos dice que el propósito del derecho constitucional es la garantía de la libertad y dignidad del individuo mediante la aceptación o sumisión del Estado, es decir, que busca el bien del ciudadano a través de la obediencia del Estado. Partiendo de ese tema, nos hemos encontrado con que el derecho constitucional se puede entender como la misma Constitución, pero ¿qué entendemos en sí cuando hablamos sobre Constitución? Alma, ¿nos podrías ayudar en eso, por favor? ¿Qué podemos entender por Constitución? Según Ignacio, la Constitución es el ordenamiento fundamental y supremo en el que programa los fines primordiales del Estado y se establecen las normas básicas a las que debe ajustarse el poder público del imperio para realizar los estudios cabales de la misma, que no debe prescindir del tratamiento de la finalidad estatal. Por supuesto, y no olvidemos que el estudio de la misma también incluye el estudio de sus diferentes cláusulas, las cuales se agrupan sistemáticamente en distintas instituciones o en distintos temas que establece o regula. Por otro lado, tenemos a Jorge Cifra Eras, quien nos confirma, la mayoría de los tratadistas de derecho constitucional, en lugar de ofrecer un concepto único de constitución, suelen adjetivada para referirse a una pluralidad de aceptaciones. Después de lo que acabas de mencionar, podemos entender que existe una gran variación de constituciones y por ende sus conceptos pues igual existe una gran variación, pero podemos dividir estos tipos de constituciones en dos. Por un lado sería la constitución real, ontológica, deontológica y social. Y por el otro lado podría ser la constitución jurídica y positiva. Lo que dijo mi compañero vendría siendo una forma bastante resumida, aunque también bastante acertada, acerca de lo que abarcan las definiciones que esta misma puede ofrecer. Nos podemos dar cuenta que la Constitución es una base para el bienestar social, ya sea en nuestro país, en pequeñas comunidades o cualquier otra diplomacia que éste comprende o conforma. Bueno, esto teniendo en cuenta qué clase o tipos de necesidades es la que la Constitución toma en cuenta, porque, como lo decía mi buen amigo, Burgo Ignacio, proclaman los fines primordiales del Estado. Pero, en caso de que estos fines no estén de todo relacionados con la sociedad en general, ¿qué podemos o qué podríamos hacer, Yesenia? Claro, por supuesto, y es una duda muy válida y muy acertada para la continuidad de nuestros temas, puesto que existe un procedimiento específico para la reforma constitucional, en donde dicho proceso nos menciona Ignacio Burgoa, en el cual él considera que la transitoriedad de la representación política hace necesaria la presencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestión del proceso de reforma, puesto que esto garantiza la validez de nuestro principio de rigidez constitucional. Hay que agregar que además la función reformativa de la Constitución no debe regirse por el ámbito irrestricto de los respectivos poderes de los órganos estatales, sino que también debe guiarse por diversos factores que justifiquen bajo diversos aspectos sus resultados positivos. Esto quiere decir que la ley fundamental debe tener como fin u objeto final lo que justamente mencionó mi compañero Ángel. También cabe señalar que el país de Chile seguirá siendo regido por la Constitución de 1980, ya que es la que se encuentra vigente. Esto al menos hasta que se promueve y se apruebe la nueva Constitución. Y bueno, esto es solo una pequeña parte del largo camino que les espera a nuestros hermanos chilenos, pero sin embargo es un claro ejemplo de democracia. No debemos olvidar mencionar que ha sido el primer plebiscito nacional celebrado en Chile desde 1989, cuando se realizó un referéndum donde se aprobaron las nuevas reformas a la constitución política del país, promulgadas en 1980.
durante la dictadura militar de Augusto de Pinochet, y por tanto fue el primero y hasta el momento el único celebrado durante los gobiernos democráticos posteriores a 1990. También es importante decir que ha sido el proceso electoral con la mayor cantidad de votos emitidos en la historia de Chile. Un claro ejemplo que tenemos actualmente en relación a reformar constituciones se está dando en el plebiscito nacional de Chile de 2020, denominado oficialmente Plebiscito Nacional 2020. Fue un referéndum convocado en Chile inicialmente para el 26 de abril de 2020 y posteriormente fijado para el 25 de octubre de este mismo año, debido a la pandemia de COVID-19, con el objeto de determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar este proceso constituyente para redactar una nueva constitución y determinar el mecanismo para dicho proceso. Y así, para fines de 2021 o inicios de 2022, la Comisión Constituyente, que tiene 9 meses de trabajo, deberá presentar sus propuestas, que serán del nuevo texto de la Carta Fundamental, pero se podrá otorgar una prórroga de 12 meses si es que no se llegase a un acuerdo. Otro elemento relevante que es importante mencionar es que el organismo constituyente tendrá que aprobar los diferentes aspectos que se discutan, o por lo menos 2/3 de sus integrantes, por lo que esto obliga a la búsqueda de acuerdos entre los participantes. A partir de ahora, hasta el 11 de abril de 2021, los chilenos, tanto nacionales como extranjeros, y con derecho a voto tendrán que concurrir a las urnas nuevamente para elegir a los integrantes de la Convención Constituyente, quienes serán los encargados de definir los contenidos que tendrá la nueva Carta Magna. Es así que los constituyentes serán elegidos por medio del sistema de proporcional de lista, que es similar al que debutó en la última elección parlamentaria. De esta forma, según el tamaño del distrito, se elegirán entre 3 y 8 representantes. Sin embargo, hay que dejar claro que también hay un mecanismo de corrección de resultados que permitirá asegurar la paridad de género. Todo esto que acabas de decir es de verdad todo un suceso histórico, porque pues deberíamos de prestarle un poco más de atención para que países como el nuestro pues estén conscientes de que existen mejores alternativas para desarrollar aún más lo social, pero pues primero necesitamos conocer las partes de una constitución, porque no podemos correr sin caminar. En eso tienes mucha razón, Miguel, así que ¿por qué no comenzamos? Bueno, como introducción, podremos decir que la Constitución se divide en dos partes importantes, la dogmática y la orgánica. En la parte dogmática es la parte en donde se pueden discutir los artículos, y las que en esta se exponen o se encuentran las ya famosas y conocidas garantías individuales, que no son más que los derechos fundamentales de los mexicanos. En esta parte podemos encontrar los derechos como los derechos sobre la educación, la cual nos dice que debe ser laica y gratuita, los derechos del trabajo, los de libertad de expresión, religión o ideas, derechos de propiedad o de tierra, etc. Es decir, los primeros 39 artículos son la parte dogmática, que contienen los derechos humanos y las garantías de los mexicanos, extranjeros y obligación de los ciudadanos. Bueno, resulta tanto interesante como decepcionante el empezar a conocerla y darnos cuenta del índice de discrepancias que nuestra actual constitución ya no ejerce, y sin embargo esta busca aún ser considerada como dogmática. Pues bien, sabemos que hoy en día es muy difícil que un niño reciba una educación totalmente gratuita, puesto que el gobierno actual no tiene el apoyo suficiente para abastecer a todos los niños de la República Mexicana. Sin embargo, no está bien o está mal, y es en donde ahí entra la controversia de la inestabilidad que podría causar el gobierno al tratar de satisfacer a todos los niños y la educación y aumentar la educación actual. Sin embargo, podemos recalcar que la educación laica aún se rescata. Gracias a Dios. Lo que dice Jessica es cierto, y no mencionemos la expresión de ideas porque aunque no tengamos un órgano de censura ejercido sobre los ciudadanos, la inseguridad es realmente un grave problema ahora, pues se considera un obstáculo a los intereses que se encuentran por encima de su alcance, aunque no todos son expresiones de ideas, pues ahora las peleas entre quienes discuten que las manifestaciones son realmente un problema porque ahora se da mucho el rechazo. Aquí es cuando tiene que entrar una ley para hacerla de mediador entre estas dos y que se arregle de una forma pacífica y no sigan discutiendo. Por otro lado, tenemos a la parte orgánica de la Constitución, que es la que se encarga de la organización de actividades del Estado.
es la que dicta la forma en que se debe de organizar el país, los derechos y obligaciones con los que cuentan cada uno de los funcionarios que conforman a las instituciones de la República. Así, la Constitución dispone que la forma de gobierno de la República debe ser representativa, democrática y federal. Es decir, a partir del artículo 40 al artículo 136 son la parte orgánica que define con claridad y precisión la organización de los poderes públicos de la nación, definiendo sus ámbitos competenciales, a la soberanía nacional que radica en el pueblo y la forma de gobierno que éste debe tener. Ahora, ya que hemos detectado que efectivamente nuestra propia Constitución se encuentra opacada debido a las incongruencias que ésta presenta, pasaremos ahora al tema de rigidez constitucional. Y para ello, Miguel, ¿podrías ayudarnos con decirnos de qué trata este tema? La supremacía no opera sola para conseguir el cumplimiento de nuestra Constitución, sino que se apoya de otro principio, que es el principio de la rigidez, el cual pues se opone a la flexibilidad constitucional, que esta nos dice, plasmada en el libro de Ignacio Bourgeois, llamado Derecho Constitucional Mexicano, que la ley fundada es susceptible de ser reformada, modificada o adicionada por el legislador ordinario. Este debe de ir siguiendo los mismos pasos para la creación y alteración de la legislación secundaria. Y bien, después de eso, podemos decir que la flexibilidad constitucional consiste en la capacidad de poder reformar, modificar o adicionar a la ley fundamental más términos o condiciones. Claro, todo eso siempre y cuando se haga por el legislador ordinario y se siga un procedimiento establecido. Ahora hablemos sobre la rigidez constitucional, que para esto tomaremos la definición del autor Ignacio Bourgeois de su libro Derecho Constitucional Mexicano, en el cual nos dice que este es un principio que evita que una ley sea pues alterada de forma análoga a otras leyes, es decir, a leyes secundarias. Por esto hablando de nuestro orden jurídico, por algún estado, el DF o por el Congreso de la Unión. Podemos decir que la rigidez constitucional está hecha para poder proteger y salvaguardar nuestra ley fundamental para que no surja ninguna modificación por aquellos que no están autorizados, como el Congreso de la Unión y el Distrito Federal. Esto quiere decir que no se puede haber modificaciones no autorizadas y tampoco pueden utilizarlas para beneficio propio. También cabe señalar que dicho principio está respaldado, es decir, no es un principio que haya surgido así porque así. No, claro que no. Al contrario, dicho principio está respaldado en el artículo 135 de la Constitución mexicana, la cual nos señala lo siguiente. Y bueno, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para lograr esto se necesita la participación del Congreso de la Unión. Es así cuando entra la importancia del voto de las 2/3 partes de los participantes para que estas reformas o adiciones sean válidas. A partir de esto, el mismo Congreso de la Unión hace el cómputo de los votos correspondientes para validar esas reformas o estas adiciones. De igual forma, complementando tu aportación, Yesenia, es importante señalar que el principio de rigidez de una constitución siempre será opuesta al principio de flexibilidad, ya que así ayuda a que la anterior garantice su efectividad como suprema, porque de nada serviría tener una ley fundamental suprema si ésta pudiera ser modificada y alterada fácilmente por el procedimiento de alteración de una ley secundaria. Es como si se intentara cambiar las reglas impuestas por la FIFA un equipo local. Es algo absurdo, no tiene sentido y tampoco valor. Ahora, es importante que también señalemos una cuestión que ha causado gran intriga y duda en la comunidad, la cual es si los mencionados órganos legislativos federales y locales, a los cuales hemos denominado, de acuerdo con algunos tratadistas, poder constituyente, únicamente para el efecto de distinguirlos del poder legislativo ordinario de sus respectivas funciones, pueden, sin ninguna restricción, alterar totalmente la Constitución, cambiando así los principios jurídicos y sociales que la inspiraron y que la informan, sustituyendo, verbigracia, un régimen federativo por uno centralista o uno republicano o un monárquico. Una gran pregunta, pero ya ha sido respondida con anterioridad.
no muy clara, pues al principio se creía que basándonos en el artículo 135 constitucional del 57, pues se dice que el Congreso de la Unión y las legislaturas del Estado, la habilidad de reformar la Constitución sin ningún inconveniente, puede modificarla totalmente. Hay que aclarar que al reformar se refiere a que puede cambiarla parcialmente, ya que reformarla totalmente no es posible. Bueno, algo importante que debemos recalcar es acerca de reformar, puesto que esto lógicamente es alterar una cosa sin perder su esencia o su sustancia. Es ahí cuando entra la controversia a la interpretación pasada, puesto que eso está mal, ya que es cambiar solo una cosa o una parte de ello. Sin embargo, hablando de la Constitución o del cambio completo de esta, es la palabra correcta que debería de utilizarse es la transformación. Bien, cabe hacer mención que para que esta transformación se lleve a cabo, pues se necesita de alguien que sea capaz y que esté autorizada para hacer esto. Y ustedes estaban preguntando, ¿quién es quien puede realizar ese cambio? ¿Ustedes quién creen? Exacto. ¿Quién es esa persona que pues da el poder a alguien más para que pueda gobernar pues el país, la región, un municipio o estado? Y exacto, es el pueblo. El pueblo es lo único que está autorizado para poder cambiar por completo la Constitución. Todo esto está plasmado en el artículo 39 constitucional, que nos dice que el pueblo tiene todo el derecho de poder cambiar pues su forma de gobierno. El pueblo es la única autoridad que es capaz de poder cambiar el mandato de su gobierno. Todo esto está estipulado en el artículo 39 constitucional, que nos dice que el pueblo tiene todo el tiempo y el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno, es decir, la forma en que trabaja o en que la gobierna. Pasándonos ahora a lo malo, es lamentable mencionar que la Suprema Corte no se ha dado cuenta aún del problema que anteriormente hemos mencionado, es decir, de la fijación de límites y restricciones que deben establecerse en relación con las facultades de reforma y adición constitucionales que otorga el artículo 135 al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. También cabe recalcar que dicho artículo ha sido criticado fuertemente por ponentes políticos y terceros sabedores del tema, poniendo como ejemplo a algunos de ellos el señor don Guillermo Prieto, quien tenía la ideología y creencia de que consultar el voto de los electores, decía, ofrece gravísimos inconvenientes, ya que los ciudadanos no sabrán si serán o no nombrados electores, y cuando lo sean, ignorando de qué se trata, se encontrarán obligados a discutir sin razonar, sin introducirse, a contestar simplemente con sí o no, ya que al no contar con los conocimientos necesarios, no sabrán analizar bien el asunto. Ahora mismo estamos en la pequeña línea entre las reformas y la inviolabilidad constitucional. Así es. Hablando de inviolabilidad constitucional, pues podemos decir que es la imposibilidad de sustituir, cambiar o desconocer pues las normas o las leyes que ya están plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero aunque la Constitución es inviolable, sí se pueden hacer algunos cambios, que estos solamente los podrán hacer el pueblo, siempre y cuando lo requiera. Bueno, se afirma que la Constitución puede ser o podría ser quebrantada, reemplazada o desconocida a partir del ejercicio de la soberanía, en donde el titular es el pueblo, y este puede tomar decisiones a partir de ello, como mencionaba Ángel. Ahora les hablaré un poco sobre el artículo 136 de nuestra Constitución, ya que varias personas de nuestra audiencia pues nos estuvieron diciendo que los compartiéramos, por favor, ya que ellos han hecho una gran observación sobre que en este artículo pues se expone de forma más general todo lo que quisimos decir cuando entramos a este tema. Fueron
buena observación porque en el artículo 136 constitucional pues nos dice que esta constitución no perderá ni su vigencia ni su fuerza aun cuando haya una rebelión. Y en caso de que haya una rebelión y se llegue a formar algún otro gobierno que sea pues a lo contrario a lo que la Constitución sanciona, pues en cuanto el pueblo recupere su libertad, estas restablecerá su observancia y pues serán juzgadas las leyes que se hubiesen expedido durante ese gobierno en contra de las cosas que la Constitución no acepta, y con esto pues también serán sancionados los que hubiesen participado en dicho gobierno y los que apoyaron en esta. Suena a algo parecido que Eric ya nos había mencionado anteriormente, porque él nos decía que son las medidas que impiden que el propio o mismo régimen sea eliminado. Cabe mencionar que el artículo 39 nos dice que la soberanía no social es esencial y originariamente del pueblo. Todo poder público demanda de este y se instituye para su beneficio. También nos dice más adelante que el pueblo tiene el derecho en cualquier momento de cambiar su forma de gobierno si así lo quiere. Bueno, yo quiero creer que este artículo hizo un énfasis al papel que tiene la ciudadanía, la cual merece desempeñar en cuestiones políticas para que un ente o una persona no pueda acumular el poder suficiente para así pasar por encima de nuestras libertades. Estás en lo correcto, y es que los actuales gobiernos pues están buscando centralizar cada vez más el poder en distintos órganos públicos, el cual según ellos pues es con el propósito de crear cada vez reformas y muchas más reformas, que pues en mi opinión yo digo que son pues más caprichos que reformas. Pero ¿quién diría que pues nuestra generación vería cómo las leyes han sido modificadas y cómo se someten a una votación para poner su validez? Concuerdo con tu opinión, Eric, aunque no podemos negar que aunque no sea una violación directa, esta es una injusticia que merece atención, y no solo por parte de las autoridades, sino también por nosotros los jóvenes, ya que en nuestras manos está el poder hacer un cambio que nos beneficie y sea más justo hacia nosotros. Después de haber explicado todos estos temas y de entenderlos, pues nos damos cuenta de que hay bastante que cambiar de nuestra Constitución para garantizar nuestros derechos y también para garantizar que la Constitución esté por arriba de todos nuestros ordenamientos jurídicos de nuestro país. ¿Hablan de la supremacía constitucional? Efectivamente, estoy hablando de la supremacía constitucional, esa que políticos, estudiantes, expertos y demás partícipes de la sociedad civil pues juzgan según sus criterios pues día a día de cómo ejercen pues nuestras leyes, pues cada quien. Bueno, finalmente me gustaría que compartieran sus conclusiones a partir de lo planteado anteriormente. Una gran pregunta, pero ya ha sido respondida con anterioridad. No muy clara, pues al principio se creía que basándonos en el artículo 135 constitucional del 57, pues se dice que el Congreso de la Unión y las legislaturas del Estado, la habilidad de reformar la Constitución sin ningún inconveniente, puede modificarla totalmente. Hay que aclarar que al reformar se refiere a que puede cambiarla parcialmente, ya que reformarla totalmente no es posible. Para concluir, puedo decir que el derecho constitucional es fundamental, pues se encarga de diversas cosas como las leyes que definen al Estado, las regula los poderes públicos, mantiene la soberanía del país. Además, tanto la Constitución como el derecho constitucional buscan proteger el Estado de Derecho y las leyes fundamentales del ser humano. Además, aunque no lo parezca, utilizamos esto en nuestra vida diaria. Un ejemplo de esto es cuando una casa hace mucho ruido. Aquí ya se está violando el derecho constitucional y el vecino tiene todo el derecho de ir hacia las autoridades y pedir que lo quiten. Además de que nos ayudan para nuestros derechos y garantías que sean respetados y sin dejar lugar al abuso. Bueno,
nos invitó a estar una vez acá más compartiendo una emisión con mis compañeros. Y solo pues quería dar mis conclusiones, el cual pues yo pienso pues que la Constitución es muy importante para todos y el cual su significado también, como ya sabemos, pues es muy fundamental para todos los mexicanos, ya que es la ley suprema, es la que nos rige. Y pues yo pienso que debería de ser uno de los principales pues conocimientos, uno de los primeros conocimientos, para que conforme vayamos creciendo vayamos teniendo en cuenta que pues es la Constitución la máxima autoridad para que nos gobierne, por así decirlo. Y pues igual, como ya habíamos comentado anteriormente, retomando, pues el derecho constitucional es una rama del derecho público y pues esta se encarga del estudio de las normas de la Constitución. Además de que esta Constitución pues se divide en dos. De un lado tenemos pues la parte dogmática, que es aquella que no se puede discutir. Ninguna de sus normas, o más bien de sus artículos, que abarca desde el artículo 1 al artículo 39, no se pueden discutir. ¿Por qué? Porque pues son las garantías individuales y los derechos de todos los mexicanos. Es decir, a fuerza no se tiene por qué discutir. Y del otro lado tenemos a la parte de la organización del Estado, que pues esta, como su nombre lo dice, pues se encarga de la organización de los mismos que mandan al país. Y para finalizar, pues también solamente quiero decirles que la Constitución pues tiene o cumple más bien con su principio de rigidez, ya que nadie puede pues modificarla para estar semejantes a otras leyes secundarias. Y pues ya todos estamos conscientes de que a nuestra Constitución pues sí les hacen falta unas pequeñas cosas, pero pues esperemos que con un futuro se vayan reformando y así crecer como nación, como sociedad. Nos vemos en la próxima. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de esta transmisión. Y si tú, amante del conocimiento de derecho, llegaste hasta el final, déjame decirte que tú tienes la posibilidad de poder sobresalir y ser una persona interesante entre tus amigos y conocidos, ya que podrías ser el primero en poderles hablar de estos temas que hemos abarcado el día de hoy, de los cuales se incorporará una serie de videos que hemos subido recientemente. Pero bueno, como diría mi amigo, menos palabra y más acción, así que adelante con mi conclusión. Después de haber explicado y comentado los puntos presentados, puedo decir que me llevo un conocimiento más amplio de cada uno de ellos, porque como ejemplo, en el tema de concepto de derecho constitucional, he aprendido que esta es una rama más de la ciencia jurídica, la cual se encarga del ordenamiento supremo del Estado. Pero más sin en cambio, si hablamos del concepto de constitución, aquí te puedo decir que más que aprendido, he complementado el conocimiento que ya tenía, ya que yo en un principio creía y pensaba que la Constitución se trataba solo de otra ley más de tantas, cosa que estaba mal, debido a que la Constitución no es otra más de las leyes. La Constitución es la que rige las leyes y la que se encarga de evitar la violación de las mismas. Ahora bien, si me hablas o preguntas sobre las partes que lo integran, correctamente te puedo decir y explicar que son dos partes. Una es la parte dogmática, en la cual se presentan los derechos y garantías de nosotros como mexicanos. Ya saben, lo que desde pequeños nos enseñaban o veíamos en libros o diccionarios sobre los derechos a un hogar, derechos a la educación, derecho a una familia, derecho a ser amados, etc. Y por otra parte, es la parte orgánica, en la cual tiene un enfoque más administrativo, ya que se encarga de la organización del Estado. Pero si nos vamos un poco más lejos y hablamos sobre el procedimiento para reformar la Constitución, aquí te puedo decir que lo que he aprendido es que, en forma resumida, este sigue un proceso que va desde la votación por los ciudadanos que están a favor de la nueva reforma hasta la presentación de la nueva Carta Magna. Todo después de haber pasado ya por votaciones, elecciones, postulaciones, eliminaciones, planteamientos y fundamentos.
cambiando de enfoque de procedimiento a rigidez constitucional, te puedo decir que he aprendido que este es un complemento más de la Constitución y es la que se encarga de evitar que esta misma ley fundamental sufra modificaciones o alteraciones mal establecidas y no autorizadas por terceros que solo buscan beneficiarse de ello, cosa que en la práctica lamentablemente no es así, porque la realidad es otra. Poniendo como ejemplo está nuestra propia Constitución, la cual ya ha sido reformada ya en 741 ocasiones y teniendo en espera otros 243 decretos en lo que va de este año 2020. Lo que hace que uno se ponga a pensar si realmente la rigidez constitucional tiene valor alguno, porque esta nos dice que tiene como principio el así promover la inviolabilidad constitucional, el cual de la misma manera te puede definir que es la capacidad de evitar la eliminación del régimen supremo y garantizar así las libertades y seguridad jurídica que en ellas están establecidos. Y por último, si me preguntas por la supremacía constitucional, te puedo decir con toda confianza que esta es la que ayuda a ubicar a la Constitución jerárquicamente por encima de todo ordenamiento jurídico, considerándola así como la ley suprema del Estado. Pero bien, después de haber hablado ya de varios de estos puntos importantes que considero yo que como mexicanos deberíamos de conocer al menos lo fundamental, podemos decir que las definiciones que nos han brindado nuestros compañeros han sido de mucha relevancia, ya que a mí, en lo personal, como pudieron haber notado, me ha servido para complementar y aumentar mis conocimientos sobre el tema, porque hoy no solo he brindado mis opiniones y puntos de vista, sino que también he adquirido nuevos conocimientos que considero yo me serán de mucha utilidad en un futuro, ya sea para exigir o defender mis derechos como mexicano, o bien para seguir impartiendo los conocimientos del mismo. Y bueno, sin nada más que decir, me despido de todos ustedes, hasta la próxima. Y bueno, finalmente concluimos esta emisión del podcast agradeciendo a todos ustedes la atención prestada y de igual manera a mis compañeros por la exposición de los diferentes temas que se abordaron a lo largo de este podcast. Espero que estos conocimientos se adquieran de tal forma que cambien la perspectiva acerca de su entorno y les enriquezcan con la construcción de su persona. Si es la primera vez que nos sintonizan, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, suscribirse y dejarnos like para crear más contenido, nuevos podcasts. Y muchísimas gracias de antemano por la atención prestada. Y nos vemos pronto a su programa favorito, Al Derecho y al Revés. Muchas gracias.